Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información para todos los ahorristas, cuáles son las entidades financieras con las mejores tasas de interés del mercado argentino. Vamos también a repasar los hechos más destacados de los mercados de capitales y en el último bloque vamos a ver qué sucedió en acciones legislativas con la presencia del economista Dante Sica. Quédese con nosotros tras el siguiente intervalo. Vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas sus consultas. Y aquí estamos, ya con la presencia de Santiago Chelala, ya está con nosotros como siempre Yamila Escala y nos está acompañando hoy Augusto Posleman para repasar lo más destacado de los mercados de capitales en los últimos 7 días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo va? Gracias por estar aquí una vez más. Vamos a ir a los temas que tenemos para hoy y vamos a arrancar con un anuncio, ¿no?, que hizo, una aclaración que hizo la Superintendencia de Seguros de la Nación a raíz, ¿no?, de lo que sucedió hace algunas semanas con el diputado, el candidato a diputado por la capital federal, Juan Cabandier. Bueno, justamente la Superintendencia de Seguros aclaró cuál es la documentación que debemos llevar cuando circulamos con nuestro vehículo automotor. Yamila presenta este tema. Y más allá de la situación que se generó con el legislador, lo cierto es que la Agencia Nacional de Seguridad Vial y entonces la Superintendencia salieron a aclarar qué es lo que uno tiene que llevar respecto sobre todo del seguro. Todos o muchos creíamos o creemos que tenemos que andar con el comprobante de pago el último mes abonado, que eso certifica que tenemos el seguro al día y por ende seguro, ¿no?, una póliza vigente. Bueno, esto no es así. El seguro, cuando uno lo contrata, a uno le da una póliza, un comprobante. Ese comprobante no es de pago porque no es mes a mes, es un comprobante que le dan una vez, que tiene datos del vehículo, datos de la póliza y sobre todo una fecha de vencimiento, una vigencia, que es la que el agente de tránsito tiene obligación de constatar, ¿sí? Ahí viendo, bueno, a uno lo paran un día, le piden el comprobante, uno se lo da. ¿Está en fecha? Sí, está en fecha, listo. Eso refiere al seguro y punto. No así el comprobante del último pago. Incluso hay mucha gente que paga por transferencia, que no paga y claro, va y le dan un papel que dice Julio, pagué el seguro. Bueno, después, obviamente, los otros requisitos. DNI o cédula de identidad, licencia de conducir, cédula verde y azul en caso de que sea necesario y BTV o RTO según el caso. Obviamente, esto también suscita la duda de si le retienen a uno el auto, le retienen la póliza. Bueno, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, le pueden retener el auto si le falta o el comprobante del seguro o alguno de los otros requisitos, o mismo le pueden retener solo la póliza, depende en realidad cuál de estos documentos le falten, la licencia de conducir, y después hay que ir, pagar obviamente la multa y tramitarlo. Esta situación que atravesó el legislador en realidad, y más allá de todo lo que se habló, pone en evidencia lo que sucede en muchos municipios de provincia de Buenos Aires, sobre todo respecto de esta, situación en la cual a uno le exigen algo que no es exigible, porque no es por ley, ¿sí? Lo del seguro estábamos hablando puntualmente, pero genera esta situación de tener que ir a pagar una multa para recuperar, por ejemplo, la licencia de conducir o el auto. Aclarado esto, ¿sí? Un detalle, porque también uno tiene que circular con matafuego, ¿sí? Con control de carga, cerca del conductor y las balizas, y en realidad cuando uno compra un auto es obligación que el vendedor se lo dé eso, un detalle que uno no conoce, que muchas veces no se va a andar fijando por X motivo, pero que es importante saber, es exigible también. Bueno, esperemos, ¿no?, que los oficiales de la ley estén al tanto justamente de estas reglamentaciones, así no exigen lo que no se debe exigir. Vamos a seguir ahora con información para todos los ahorristas. ¿Cuáles son las entidades financieras que cerraron octubre con las mejores tasas de interés del mercado? Y atención, porque hubo algunos aumentos importantes. Las tasas de interés ya están en niveles de noviembre de 2011, recién implementado el cepo cambiario. Subieron fuertemente las tasas de interés justamente para que la gente no retire los depósitos de los bancos y vaya corriendo a comprar los dólares. Está ocurriendo más o menos lo mismo. El Banco Central está subiendo o permitiendo que suban las tasas de interés para que no haya salida de depósitos y no haya aún una mayor corrida frente al dólar.
Vamos a ver en pantalla cuáles son entonces las tasas de interés para plazos fijos en pesos a 30 días. La Capital del Plata, 18,5, Meridian 18, Columbia 17,25, el Banco Galicia está en 17 y BST 16,5. Como ven, van bajando las tasas de interés. Francés 16,25, Santander Río 15,5, ICBC 14, Macro 12 y cierra la lista Nación con 9%. Si uno quiere un poco más de interés, tiene que ir a un plazo más largo, por ejemplo, a 60 días. Como vemos en pantalla, vamos a ver ahora un ratito que sube la tasa de interés. Ahí está, 19% ya, Meridian, la tasa más alta, Galicia 18, Columbia 17,5, Multifinanzas 17,25, BCT 17%, la placa que sigue, Francés 16,5, Santander Río 16, ICBC 14,5, Macro 12,25 y en este caso Nación 9,5%. Varios bancos como Nación, Macro y otros tienen tasas preferenciales cuando uno hace las colocaciones por internet, eso también hay que saberlo. Y hemos visto una gran variación, tengan en cuenta, de 9 hasta el 19%, o sea que uno puede tener más del doble de interés cuando coloca un plazo fijo, dependiendo de la entidad que elija. En el caso de la Capital del Plata, que era la más alta, solamente hay a 30 días porque se está esperando que se ejecute el convenio con el Banco Credicop, por los cuales se van a fusionar ambas entidades y no está permitiendo los plazos fijos a 60 días. Así que bueno, tengan en cuenta si van a apostar por este instrumento que hay una gran, pero gran variedad en las tasas de interés. Sí, a pesar de todas formas de las subas, ¿no?, que mes a mes vienen registrando las tasas de los plazos fijos, aquellos ahorristas que quieren evitar seguir perdiendo contra la inflación, deben apelar a otros instrumentos que ofrecen los mercados de capitales. Como siempre, el martes les vamos a dar algunas recomendaciones en este sentido. Bueno, vamos ahora a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Vamos a comenzar con lo sucedido a nivel local, donde después de varias semanas de ir anotando distintos récords históricos, el Merval cayó moderadamente, pero cayó, cerca de 7, 8 puntos. ¿Fue así, Augusto? Así es, la semana cerró en promedio, te diría, con más de 8 o 9 puntos en promedio, con papeles que han tenido una caída más significativa todavía. Pero yo diría que esto es lo que se puede llamar una toma de ganancias. El mercado viene, como bien decía recién, de una suba de entre 150 y hasta 300% en algunos casos. Diría que hasta es sano, que después en este periodo muy corto, ¿no?, post elecciones, en realidad esto empezó post paso. Las primarias marcaron el punto de inflexión con subas del 300%, sobre todo en el sector energético. La verdad que acá se puede aplicar el dicho que dice comprar con el rumor y vender con la noticia. Esto pasó exactamente así esta semana. Una vez conocida el resultado de las elecciones, las acciones tuvieron una toma de ganancias. La verdad que tampoco demasiado significativa, si uno tiene en cuenta que desde un mes y medio atrás a hoy las subas fueron fuertísimas, ¿no? De todas formas había, ¿no?, cierto optimismo ahí en los mercados de que después de las elecciones, ¿no?, del 27 de octubre, el gobierno por ahí iba a comenzar, ¿no?, a aplicar medidas consideradas no más racionales por los mercados. Obviamente en esta primera semana todavía con la presidente convaleciente eso no sucedió. ¿No puede darse el caso, ¿no?, de que si no se dan medidas, ¿no?, en ese sentido, el Merval vuelva a caer? Sí, yo diría que parte de lo que hemos visto en el Merval, incluso en los bonos. Vos fíjate, no hablamos recién de los bonos, pero los bonos han tenido también subas muy significativas en dólares de términos del 10 o 15%. Entonces yo diría que el mercado ahora va a esperar quizás a ver noticias que consoliden lo que venía uno con la expectativa que venía al mercado. Pero ya algunas cosas se fueron dando. Uno mira, hay 3 o 4 puntos clave que se fueron dando, quizás falta que se confirmen. Para nombrártelo así rápido, tenés el acuerdo o el anuncio del acuerdo con YPF pagando 1.500 millones de dólares, que antes era 0. Tenés una reapertura del canje de deuda que también se dio pospaso, que ya es ley hoy. Tenés, por otro lado, un acuerdo o un intento de acuerdo por un nuevo índice de precios con el Fondo Monetario Internacional. Y el tema del CIAD. Anuncio de pago con el CIAD. Son 4 temas concretos que vale la pena prestar atención. Muy bien, perfecto. Con esta información nos vamos a un corte. En instantes estamos con ustedes. Y aquí estamos ya de regreso. Vamos a comenzar a responder las consultas que nos han enviado. Como siempre hacemos, vamos a comenzar con la situación de las entidades bancarias y tenemos la consulta de Pablo sobre la situación del HSBC. Para Pablo, entonces, un banco que fue justamente la semana pasada objeto de un sumario
por parte del Banco Central debido a infracciones en el régimen penal cambiario. Vemos sus indicadores en pantalla: patrimonio por 4.332 millones de pesos, depósitos 26.415 millones y acumula resultados positivos de 863 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para HSBC. Muy bien, en las últimas semanas el dólar paralelo continúa subiendo sin pausa y tras alcanzar en la semana anterior a las elecciones legislativas, acercarse en verdad al máximo histórico, terminó cerrando en torno a los 10 pesos en los últimos días. Dolores Ugarte dialogó con la gente sobre la moneda americana. Café Financiero dialogó con el público para saber cuáles son sus expectativas respecto a la divisa norteamericana. A futuro esperamos un dólar un poquito por encima de lo que se informa del Blue, si es que de acá a fin de año lo mantienen en estos niveles, con unas expectativas de 7 pesos para fin de año. Yo creo que el gobierno va a terminar con el cepo cambiario. Antes de fin de año lo van a cambiar. No solo el CIADI, el Banco Mundial y todos los acuerdos que están cerrando. Si consiguen la financiación ya no tiene sentido el cepo. No lo pudieron parar a 6 pesos a fin de año pasado. Después del 27 va a valer un número que va a asustar a la gente. No va a haber mínimo 3 o 4 dólares. No, supongo que va a seguir todo más o menos como este año. No veo que haya alguna diferencia. ¿No van a devaluar el tipo de cambio oficial? No creo, tal vez se acelere un poquito el mantener, digamos, la brecha con el paralelo un poquito más corta, pero no creo que llegue a los niveles que hoy está el paralelo. Va todo en función a la expectativa que tenga la gente sobre la economía. La confianza de la gente hace que el dólar se mantenga estable o baje. Si se aumenta la desconfianza, seguramente el dólar paralelo va a aumentar. ¿El dólar blue va a seguir subiendo? Sí. ¿Por qué? Y porque es un desorden total la economía argentina. ¿Pensás que el gobierno va a tomar alguna medida al respecto? No creo. O sea, van a tratar de pararlo a los palos como ahora, pero eso no sirve para nada. Nunca sirvió, no va a servir ahora. Si no cambian la política, pienso que sí, que a fin de año puede llegar a 10 y pico, 10.50, tranquilamente. Hay que decir, ¿no?, que en la medida en la que se mantenga el cepo cambiario, los actuales niveles justamente de inflación, el atraso cambiario, lo más factible, digamos, es que una parte importante del ahorro va a seguir, ¿no?, volcándose hacia el mercado paralelo, hacia el dólar, presionando, ¿no?, para arriba su precio. Sí, vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Ahora recordemos que el gobierno está buscando justamente alternativas para incorporar dólares al sistema, renegociar préstamos con organismos multilaterales como el Banco Mundial y bueno, quizás tenga algún éxito aunque sea en frenar este avance del dólar paralelo, aunque sea en el corto plazo, mientras resuelve justamente los problemas que mencionabas, especialmente el de la inflación. Y esperemos también, ¿no?, que los políticos justamente que hemos elegido, ¿no?, en las últimas elecciones legislativas se comprometan, ¿no?, y trabajen en conjunto, ¿no?, con el gobierno para comenzar a resolver los importantes problemas que tiene la economía argentina. Bueno, vamos a seguir dialogando sobre los temas económicos en el próximo bloque con el economista Dante Sica. Ahora vamos a responder una última consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Para María Elena, que nos consultó sobre la situación de Mercantil Andina, compañía que trabaja en varios segmentos, entre ellos lo que es embarcaciones, que cada tanto recordamos en el programa la existencia de este tipo de pólizas, para qué sirven y lo poco difundida que están con el trabajo de las compañías para que se empiece a trabajar un poco más por la necesidad que esto genera, dado que estamos hablando de un vehículo arriba del agua que puede obviamente generar siniestros y graves. ¿Cuáles son los números para Mercantil Andina? Arrancamos con 1.180 millones de pesos como activo, pasivo 1.079 millones, patrimonio 100 millones de pesos, resultado positivo 21 millones, primas 1.192 millones e informa 2.219 juicios con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, recuerden que pueden hacernos cualquier consulta sobre el estado de las compañías de seguros, de las entidades bancarias. También nos pueden preguntar sobre cuestiones vinculadas con inversiones
Y después toda esta información que publicamos aquí en el programa, tanto la información sobre los relevamientos del mercado como sobre los balances de las compañías de seguros y de los bancos, la pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Nos vamos a un corte en instantes, vamos a estar dialogando de los temas más destacados en materia económica en los últimos 7 días. Y aquí estamos con la presencia del economista Dante Sica para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias por venir. No, al contrario. Una semana en la que la tasa de interés que ofrecen los bancos por las colocaciones a plazo alcanzaron los niveles más altos desde noviembre del 2011, pocas semanas después de establecerse el cepo cambiario. ¿Crees, Dante, que el Banco Central va a utilizar la tasa de interés como un instrumento para evitar que el público se vuelque hacia la demanda del dólar mercado paralelo? Sí, ahí hay dos fenómenos. Por un lado, estamos en una etapa donde el gobierno de alguna manera está convalidando una mayor esterilización. Para que la gente entienda, hay mucha plata en el mercado que de alguna manera se vuelca al mercado paralelo en épocas de incertidumbre, entonces está tratando de sacar esa liquidez para que tampoco impacte sobre el nivel de precio. Esto hace que las tasas pasivas, o sea, las cuales los bancos toman, están aumentando y repercute sobre las tasas de interés, inclusive de los préstamos, afectando un poquito a los créditos, ¿no? Entonces, da la sensación que el gobierno por lo menos tuvo en estos últimos 2 meses una prudencia en materia de emisión monetaria, por lo menos en aquellos fondos excedentes que estaba poniendo en el mercado. Sigue de todas formas financiando al Tesoro, ¿no? Con no, totalmente. ¿no? Si uno mira, esteriliza más ese dinero, ¿no? Si uno mira en el segundo semestre, ya no hay creación monetaria por intervención, o sea, por compra de dólares que sobran. Como no hay dólares en el mercado, toda la emisión está básicamente relacionada con el financiamiento del fisco. Pero como por otro lado también empezó en el segundo semestre a devaluar mucho más rápido, casi al doble de lo que venía devaluando en el primer semestre, me parece que trató de compensar el aumento de la tasa devaluatoria tratando de sacar liquidez en el mercado para que el impacto sobre el precio no sea tan fuerte. ¿Crees, Dante, que las tasas van a continuar subiendo en los próximos meses? En la medida que el gobierno siga teniendo déficit fiscal financiado con emisión y no quiera tener un rebote en el proceso inflacionario, creo que va a seguir esterilizando y esto va a impactar sobre tasa de interés. Entonces, ¿qué crees que lo preocupa más al gobierno? ¿Un aumento de la tasa de inflación o un aumento del dólar en el mercado paralelo? Da la sensación que primero es difícil darse cuenta qué es lo que le preocupa al gobierno, ¿no? Porque en los temas que a la gente le preocupa, que parece que en la economía son preocupantes, hoy las declaraciones de la secretaria o la subsecretaria en el área de comercio dice que la inflación no es un problema que le importe a nadie. Entonces, es difícil verlo. Ahora, da la sensación que todas las acciones de política económica del gobierno, más que por el tema del paralelo, están basadas en la restricción de dólares. Y por colateral o por impacto secundario, el valor del blue lo afectaba mucho previo a la elección. Quizás ahora también es un tema que los preocupa, pero creo que hoy por hoy la escasez de dólares es el tema que de alguna manera ordena todas las acciones o desordena todas las acciones de política económica del gobierno. Ahora, antes justo estas declaraciones que mencionabas de la funcionaria de Colombo, para ser preciso, acerca de que la inflación no es un problema en la Argentina. ¿Vos pensás que eso es, digamos, de la puerta para afuera, pero que adentro realmente hay conciencia de lo que pasa, o que realmente piensan que la inflación no es un problema? Uno debería pensar que, yo creo que hay funcionarios que se dan cuenta que la inflación es un problema. Si uno mira en el ranking, si la inflación no fuera un problema, todos los países competiríamos para ver quién tiene mayor inflación, porque teóricamente generaría efectos beneficiosos desde el punto de vista del crecimiento. Y es al contrario, todos los países compiten, entre comillas, compiten para ver quién tiene la menor tasa de inflación. Entonces, parece que hay un discurso hacia afuera, pero hay en distintos estamentos del gobierno preocupación por el tema inflacionario. Veamos antes el esfuerzo, ¿no?, que hace Brasil para que la inflación no se le escape, ¿no?, del objetivo que tiene el Banco Central, ¿no? No solo Brasil. Si uno mira América Latina, inclusive en países en donde comulgan más políticamente con lo que es la definición del gobierno, los bancos centrales siguen metas de inflación como uno de sus principales objetivos de política económica. Es claro, la inflación castiga a los sectores de menores recursos, a los sectores más desprotegidos desde el punto de vista social. Entonces, no hay una inflación buena y una inflación mala. Hay un marco de inflación tolerable en un marco de estructura económica. Pero te insisto, si la inflación fuera una buena política, todos los países competiríamos a ver quién tiene más inflación. Ahora, en muy pocos días las reservas cayeron más de 500 millones de dólares, creo que en 2 o 3 días solamente. Todos los cambios hasta ahora fueron graduales, tanto en tasas de interés como la devaluación fueron todos graduales.
¿cómo pensás que pueden seguir evolucionando estas reservas y si en algún punto va a haber algún tipo de ajuste de shock, ¿no? Si esto sigue así, o pensás que todos los cambios van a seguir siendo paulatinos? A ver, es claro que el gobierno nunca ha tomado políticas de shock, nunca ha propuesto un plan, entre comillas, económico, medidas más coordinadas como para atacar algunos problemas, en este caso la caída de reservas. Sí está dando señales, recién ustedes los decían en el bloque anterior, la idea de querer volver a los mercados, por lo menos a los institucionales, el acuerdo con el CIADIS para destrabar préstamos del Banco Mundial, tratar de pescar inversiones en el sector energético. Digo, todo eso trata de maquillar las reservas o por lo menos que la caída no sea tan fuerte. Ahora es claro que mientras tengamos la ausencia de la presidenta, es muy difícil que el gobierno tome alguna decisión más fuerte. Por lo tanto, lo que estamos viendo son pequeñas decisiones o decisiones en el marco de actuación que cada uno de los funcionarios tiene sin tener que tener un aval mucho más fuerte por parte de la hoy la gran ausente, que es la presidenta por el tema de la convalecencia. Ahora, si el gobierno no acelera algunas decisiones o no da señales más firmes de cómo puede frenar este drenaje de divisas, ya sea aumentando la oferta, frenando algunos canales de demanda, es claro que siempre le queda un instrumento de última instancia, que es la tasa de devaluación, para tratar de ajustar los mercados, pero que en la ausencia de un programa coordinado, quizás los efectos a mediano plazo sean peores que la cura en el corto. Vos justamente decías, ¿no?, recién, Santi, que las reservas del Banco Central vienen cayendo en forma galopante, ya cayeron 10.000 millones de dólares en lo que va del año. Y justamente se habló en estas últimas semanas de la posibilidad, ¿no?, de un dólar turista, que es justamente la medida que tomó, ¿no?, en esta última semana Venezuela, que instauró un dólar turista. ¿Esperás una medida como esta en la Argentina? A ver, hay distintas medidas, desde desdoblar el mercado, generando no solo el dólar turista, sino el dólar financiero. Hoy en los hechos hay un dólar turista, que es el dólar tarjeta. Yo creo que el gobierno algunas medidas va a tener que tomar para frenar el drenaje de divisas. Si es un mercado oficializado, desdoblado, o si son restricciones cuantitativas a la utilización de las tarjetas, la verdad que hoy es muy difícil adivinarlo, pero es claro que medidas va a tener que tomar. No puede continuar con este drenaje, porque recién ustedes hablaban también en el bloque anterior del tipo de cambio paralelo. Acá hay un problema, estamos en una economía que pierde las reservas y aumenta la cantidad de pesos, con lo cual esto lo que genera es que el tipo de cambio paralelo de alguna manera esté volando. ¿Y hasta cuándo puede subir? ¿Hay algún pronóstico de qué es lo que va a pasar con este dólar Messi que ya tenemos? Por eso te digo, uno tiene que mirar dos variables, cantidad de dólares y cantidad de pesos. Si el gobierno sigue perdiendo reservas, no hace algún ajuste en materia de gasto, en especial en el tema de subsidios, y sigue financiando el desequilibrio con mayor emisión, no hay techo para el crecimiento del tipo de cambio paralelo. Porque el tipo de cambio paralelo, si uno mira la serie desde el que empezó el control de cambios, viene pegado a lo que nosotros llamamos en la economía hoy el tipo de cambio de cobertura, que es la cantidad de dólares que hay en la economía o en las reservas dividido la cantidad de pesos que hay en la economía. Los mercados hacen esa cuenta, o los operadores hacen esa cuenta, para saber cuál es el tipo de cambio de referencia. Cuando está un poquito por encima es cuando hay ruido político, incertidumbre. Seguramente a fin de año vamos a ver que va a traccionar un poco para arriba porque es la demanda estacional de dólares, motivo de vacaciones. Pero es muy difícil pensar, hoy el tipo de cambio de cobertura está promedio en el mes alrededor de 9.60. Es muy difícil pensar, salvo con represión y momentánea en el corto plazo, ejemplo, perros policías, la FIP, te baja un poquito, pero es difícil que baje mucho de ese valor. Por lo tanto, reservas y emisión son las dos claves para saber qué va a pasar con el tipo de cambio paralelo. De todas formas, no esperás claramente un golpe de timón del gobierno, esperás, digamos, más de lo mismo, digamos, continuar profundizando las medidas que se vienen tomando en los últimos años. Sí, me da la sensación que el gobierno tiene menos margen de maniobra político, por lo menos no lo vemos con una voluntad política de dar un fuerte volantazo. Sí, a ver, este gobierno ha demostrado que es mucho más pragmático en economía que en política. Y en economía no frena pero dobla, ¿no? Entonces digo, cuando ve que la situación con los dólares es muy preocupante, al estilo del gobierno, disimuladamente, una negociación sale a buscar dólares al mercado. No lo veo dando un fuerte viraje en la política económica, pero sí tomando medidas tipo parche para poder atenuar los desequilibrios. Muy bien, Dante, muchas gracias por estar con nosotros. El análisis entonces de Dante Sica, las medidas que puede tomar el gobierno en las próximas semanas, luego de las importantes elecciones legislativas del 27 de octubre. Nos encontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.